Capítulo 46. En la espesura del bosque, las aves se dispersaron presas del pánico, con sus oscuras siluetas oscureciendo el cielo. No se trataba de una migración rutinaria. Era, más bien, una reacción ante un gran grupo de intrusos que invadía su territorio. ¡Bum! 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 Nubes de humo blanco estallaron en rápida sucesión, y uno tras otro, aparecieron los clones de sombra de Senju Tobirama. Sus expresiones idénticas y movimientos sincronizados los hacían indistinguibles, como si fueran copias y pegados. No está mal. Un total de 168 clones. La aguda mirada de Kakuzu recorrió el mar de duplicados antes de aterrizar finalmente en el original, el único que emanaba un aura de pensamiento independiente. ¿Crees que podrás seguir?, preguntó Kakuzu con un tono desafiante en su voz. Tobirama le lanzó una mirada penetrante y su tono estaba teñido de irritación. ¿Me estás enseñando cómo hacer mi trabajo? Por supuesto que puedo. Entrecerró los ojos mientras se concentraba, extrayendo chakra de su interior y dispersándolo hacia afuera una vez más. Jaja. Con un grito potente, el aire a su alrededor pareció ondularse. Cada vez se materializaban más clones, su presencia abrumadora. Esta vez, no solo las aves fueron ahuyentadas, sino que incluso los insectos y reptiles terrestres se apresuraron a escapar. Un vistazo rápido reveló más de 800 clones dispersos por toda el área. Está bien, ya basta. Hagan espacio. Kakuzu se levantó y apartó con indiferencia a los clones que le obstruían el paso. Sus pasos eran pausados al acercarse al Tobirama original. A pesar de la uniformidad de los clones, localizar al auténtico no fue difícil. Después de todo, el original era el que estaba empapado en sudor y respiraba con dificultad. De pie frente a Tobirama, Kakuzu metió la mano en su bolsa ninja y sacó un cuaderno y una píldora de soldado. La arrojó con una sonrisa burlona. Patético. Un niño podría hacerlo mejor. El pinchazo casi hizo que Tobirama se atragantara al tragar la pastilla. Poco a poco, recuperó el color y se enderezó, aunque todavía visiblemente exhausto. ¿Por qué no lo intentas entonces?, replicó Tobirama con tono desafiante a pesar del cansancio. Relájate, se rió Kakuzu. Recordó cierta técnica que Naruto había usado una vez. Naruto Uzumaki Duoto Usand Combo. Solo por el nombre, implicaba 2000 clones de sombra. Fuera exagerada o no, la cifra hacía que los 800 de Tobirama parecieran insignificantes. Está bien, basta de hablar. Disipadlos, ordenó Kakuzu, abriendo su cuaderno. Tobirama asintió y exhaló profundamente. Boom. 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 Uno a uno, los clones se desvanecieron en nubes de humo, recuperando su chakra original. El aire pareció cambiar a medida que la energía concentrada regresaba, creando una tenue ráfaga. El chakra se concentra y se dispersa rápidamente, murmuró Kakuzu, tomando notas. Cada clon de sombra es una entidad física sustentada por chakra. Al disiparse, sus experiencias y el chakra restante regresan a su estado original. Continuó anotando observaciones sobre la mecánica, los beneficios y los efectos secundarios del Jutsu clon multisombra. Si bien la técnica en sí no era compleja, el control preciso de la distribución del chakra era crucial. Si se sobreextiende, el original podría quedar completamente agotado, un error fatal en combate. ¿Puedes manejar tantos pensamientos inundando tu mente a la vez?, preguntó Kakuzu, mirando a Tobirama. Es manejable, pero úsalo con moderación, respondió Tobirama, mientras se masajeaba la sien. En resumen, dominar el Jutsu clon multisombra requería una abundante reserva de chakra y resiliencia mental. Para alguien como Naruto o Hashirama, dotados de enormes reservas de chakra y una determinación inquebrantable, era diferente. Para otros, sin embargo, podía convertirse fácilmente en un arma de doble filo. No mucho después, los dos regresaron a su laboratorio subterráneo. Maestro, tome un poco de agua. Kakuzu-sama, té para usted. Danzo entró con una bandeja de bebidas. Su porte era refinado y sus movimientos precisos. Había que admitirlo, Danzo era muy atento. En cuanto supo que su maestro no se sentía bien, acudió corriendo a ofrecerle ayuda. Aunque sus acciones pudieran parecer calculadas, su sinceridad era innegable. No está mal, no está mal. Sigue así y allanarás el camino para tu futuro como Hokage, dijo Kakuzu, aceptando el té con un gesto de aprobación. Sí, Kakuzu-sama. Trabajaré aún más duro, respondió Danzo con seriedad, con una chispa de ambición en los ojos. Las palabras de Kakuzu habían encendido claramente sus sueños de convertirse en Hokage.
Sin embargo, lo que Danzo no notó fue el leve rastro de diversión en la expresión de Kakuzu. Vete ya, intervino Tobirama, tomando un sorbo de agua y haciendo un gesto para que Danzo se fuera. Por supuesto, Tobirama-sensei. Llámame si necesitas algo. Danzo hizo una reverencia respetuosa antes de salir del laboratorio. ¿Sabes? Empezó Kakuzu, dejando su taza de té, siempre estás jugando con las ambiciones de ese chico. ¿Por qué no le das una oportunidad real? Tobirama sonrió con suficiencia. ¿Y perderme el entretenimiento? Al percibir el leve tono de burla en el tono de Kakuzu, Tobirama Senju no respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo de agua, dejó la taza sobre la mesa y habló con calma. Kakuzu, ¿por qué no lo practicas? Este jutsu prohibido fue un esfuerzo conjunto entre los dos. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos, y su mirada penetrante se cruzó con la de Kakuzu, brillando con una luz sutil. El significado tácito de Tobirama era claro. Ya había notado la reticencia, o incapacidad, de Kakuzu para entrenar ciertos ninjutsu. Para un ninja poderoso, solo había dos razones plausibles para ello. Una, limitaciones físicas, quizás por lesiones persistentes tras una batalla. O dos, una incapacidad inherente para dominar las técnicas. A juzgar por la mirada escrutadora de Tobirama, era evidente hacia qué teoría se inclinaba. Aunque su debilidad había sido expuesta, Kakuzu no parecía preocupado. Después de todo, llevaba tanto tiempo en Konohagakure que, si Tobirama, el segundo Hokage, no lo hubiera descubierto ya, sería una auténtica vergüenza para su título. Si ya has sacado tus conclusiones, no hace falta que te las explique, dijo Kakuzu con frialdad, tomando un sorbo de té con total serenidad. Que Tobirama adivinara lo que quisiera. Si tenía razón o no, poco importaba. Cambiando la conversación, Kakuzu los redirigió al tema del jutsu prohibido, la técnica de clon de múltiples sombras. Si no me equivoco, el concepto detrás de este jutsu se origina en la técnica de clon de madera de tu hermano, ¿no es así? Tobirama resopló y una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Parece que sabes bastante sobre mi hermano. ¿Por qué lo mencionas de repente? Un intento barato de desviar la conversación no escaparía a la aguda mente de Tobirama, el maestro táctico. Para nada, dijo Kakuzu, desestimando la situación con un gesto de la mano. Solo estaba reflexionando. ¿Cómo pueden dos hermanos nacidos de los mismos padres resultar tan diferentes? Por un instante, Tobirama se quedó atónito, sin palabras ante el agudo golpe de Kakuzu. Incluso el agua en su mano le pareció de repente desagradable. En realidad, Kakuzu no se equivocaba. Como hermano menor del dios Shinobi, la firmeza de Tobirama ocultaba su incansable afán por hacerse más fuerte, por estar a la altura de la imponente sombra de Ashirama. Pero para alguien del calibre de Tobirama, los métodos convencionales de crecimiento ya no eran viables. Precisamente por eso se adentró en el reino de los jutsus prohibidos, para salvar la brecha de poder entre él y su hermano. Después de un momento de contemplación, Tobirama finalmente habló. No te equivocas. Los clones de madera de mi hermano son casi indistinguibles de los seres vivos. Al dividir su chakra equitativamente, crea entidades completamente autónomas. La idea de dividir el chakra para la técnica del clon de sombra se inspiró, de hecho, en el clon de madera. Tobirama hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, en términos de calidad, los clones de sombra no alcanzan a los clones de madera. Pero a diferencia de la técnica de clones de madera, cuya cantidad es limitada, los clones de sombra se pueden crear por cientos o incluso miles. Así que, en ese sentido, tienen sus ventajas. Dada su actual relación de cooperación, Tobirama no vio inconveniente en compartir estas ideas con Kakuzu. Sin embargo, al terminar de explicar, notó la peculiar forma en que Kakuzu lo miraba. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios, su expresión era indescifrable. ¿Qué? Tobirama frunció el ceño, receloso de la idea que Kakuzu estaba considerando. No estarás pensando en serio. De repente, se dio cuenta de algo y Tobirama se puso de pie de un salto. Su expresión cambió a una de alarma. ¿Estás loco? No me digas que planeas experimentar con mi hermano. El pensamiento se le atascó en la garganta y sus pupilas se contrajeron al comprender la absoluta audacia de la idea. Sin embargo, siendo completamente honesto consigo mismo, por escandaloso que sonara, una parte de Tobirama encontró el concepto inquietantemente emocionante. Capítulo 47. Tobirama. ¿Disfrutas investigando jutsus prohibidos? No me opongo. Pero todo tiene sus límites, regañó Ashirama con un tono severo y fraternal.
Por ejemplo, si te atreves a volver a sellarme con la técnica del dios del trueno volador, Hashirama se acercó más, y su voz se convirtió en un susurro peligroso. Te mostraré exactamente por qué las flores florecen tan hermosamente. El recuerdo de esa amenaza le provocó un escalofrío en la espalda a Tobirama. Años de vínculos fraternales lo dejaban claro. Hashirama no bromeaba. Experimentar con su hermano mayor podría parecer entretenido en teoría, pero el riesgo era astronómicamente alto. ¿Probar su técnica del dios del trueno volador en Hashirama? Eso fue un deseo de muerte disfrazado. Tobirama volvió a la realidad y se estremeció. Miró a Kakuzu y lo despidió con un gesto de la mano. Adelante. Solo asegúrate de estar cansado de vivir primero. Kakuzu, siempre oportunista, sonrió con complicidad. Tobirama, esa no es la actitud que adoptas cuando pides favores. Tobirama frunció el ceño. ¿Qué tonterías dices ahora? Si vas a pedirle ayuda a alguien, sobre todo a tu hermano mayor, tienes que acercarte a él con la debida cautela, explicó Kakuzu, con una sonrisa cada vez más burlona. Ahora mismo, pareces más un cobrador de deudas que alguien que busca ayuda. La dura crítica hizo que Tobirama se detuviera por exactamente 2 segundos antes de burlarse. No. Esa fue la última palabra de Tobirama al respecto. De ninguna manera iba a someterse a las payasadas de Hashirama. Sin embargo, Kakuzu no se sintió particularmente decepcionado por la negativa. Sabía mejor que nadie que la ciencia y la ambición eran fuerzas imparables. La curiosidad ya estaba sembrada. Por cierto, interrumpió Kakuzu, arremangándose para revelar el tenue brillo de la marca de la técnica del dios del trueno volador grabada en su brazo, ¿cuándo planeas resolver este pequeño problema? Tobirama suspiró, incorporándose. El sello entra en la categoría de marcas malditas o jutsu de sellado. He visto innumerables casos de sellos que desaparecen, llevándose consigo sus efectos. Empecemos por ahí. Tobirama rebuscó entre una pila de documentos hasta encontrar el esquema que buscaba. Se lo entregó a Kakuzu y explicó. Este es el plano de un nuevo enfoque que he estado considerando. Kakuzu tomó el pergamino, escaneando su contenido con una expresión neutral. ¿Estás seguro de que esto funcionará? No, admitió Tobirama, cruzándose de brazos. Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Kakuzu rió levemente. Me parece bien. Vamos a intentarlo. Así comenzaron 3 agotadores meses de investigación incansable sobre jutsus prohibidos. Si bien se avanzaba, el efecto deseado, eliminar el sello de la técnica del dios del trueno volador, seguía siendo difícil de alcanzar. Tobirama le dio a Kakuzu una palmadita tranquilizadora en el hombro. No pierdas la esperanza, Kakuzu. La marca de la técnica del dios del trueno volador es increíblemente compleja. Un fracaso no significa el fin. Seguiremos intentándolo. Kakuzu entrecerró los ojos al ver la expresión de Tobirama. ¿Por qué siento que estás disfrutando esto en secreto? El rostro inexpresivo de Tobirama no delataba ningún indicio de diversión, pero la sospecha de Kakuzu persistía. Mientras tanto, en Konoha, la noticia se extendió como reguero de pólvora. ¿Lo has oído? El Hokage regresará en unos días. Tobirama asintió ante la noticia. La torre de vigilancia recibió noticias de mi hermano. Pronto volverá a la aldea. Tobirama miró al horizonte con expresión pensativa. Me pregunto qué tan exitosa fue su misión esta vez. El grito penetrante de un águila resonó en el cielo mientras la luz del sol bañaba los sinuosos caminos de la Nación del Fuego. 2 hombres caminaban uno junto al otro. Su risa cordial resonaba por el paso de montaña. Ambos destilaban la presencia de leyendas. Madara, hacía tanto tiempo que no me sentía tan eufórico. Exclamó Hashirama, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. HMPH. Lo mismo digo, Hashirama. Hacía años que no tenía una batalla tan satisfactoria, respondió Madara, con una sonrisa inusual que igualaba a la de su compañero. La vista les recordó su primer encuentro a lo largo de la orilla del río hacía muchos años. Madara, tus pergaminos contienen algunas de las bestias con cola más poderosas. Asegúrate de que no escapen. Hashirama, te preocupas demasiado. Si huyen, los atraparemos de nuevo. Los 2 hombres intercambiaron una mirada y estallaron en carcajadas. Su camaradería era palpable, incluso en medio del peso de sus responsabilidades. A pesar de sus bromas desenfadadas, capturar a las bestias de cola no fue tarea fácil. Un movimiento en falso y corrían el riesgo de matarlas accidentalmente. Y si eso ocurría, tendrían que esperar décadas a que las bestias de cola se regeneraran a partir de chakra puro. Madara, reflexionó Hashirama con tono pensativo, ¿no te parece extraño?
Cuando las bestias con cola mueren, su chakra se dispersa por el mundo, solo para recondensarse años después. Es como si fueran una parte inseparable de este mundo, continuó, una pieza de su orden natural. Las bulliciosas puertas de Konoha rebosaban de expectación. Entre la multitud de aldeanos, clanes y shinobi, estallaron vítores en cuanto dos figuras cruzaron la entrada. Senju Hashirama y Uchiha Madara. Su regreso triunfal trajo consigo una energía que electrizó el aire. Después de todo, habían logrado lo imposible: capturar a las 9 bestias con cola. Hermano, has trabajado duro. Entrégalo en mis manos, dijo Senju Tobirama, acercándose con el ambú a su lado. Hashirama, con su habitual aire de despreocupación, palmeó el gran pergamino que llevaba atado a la espalda antes de entregárselo. Su peso simbolizaba no solo las bestias que habían capturado, sino también la paz, o la destrucción, que podría traer. Madara, siempre atento, también le entregó su pergamino a Tobirama, aunque algo en el momento le parecía extraño. Su agudo Sharingan parpadeó mientras observaba a la multitud reunida. Una pregunta empezó a atormentarlo. ¿Por qué no hay Uchiha aquí? Hashirama, todavía frotándose la barbilla como absorto en sus pensamientos, habló. ¿Sabes, Madara, el equilibrio entre las bestias de cola y la naturaleza, es fascinante, ¿verdad? Su existencia, su conexión con el mundo, es casi como si encarnaran algo eterno. Madara se detuvo a medio paso, con la expresión congelada por un instante. Miró a su viejo amigo, notando el destello de inteligencia que se escondía bajo la apariencia sencilla de Hashirama. No era la primera vez que Hashirama lo sorprendía, pero algo en sus reflexiones le conmovió hoy. El equilibrio del yin y el yang podría conducir a algo más grande, como la esencia misma de todas las cosas, dijo Madara en voz baja y contemplativa. Sin embargo, no estaba listo para compartir todos sus pensamientos. Lo que estaba reconstruyendo en su mente era demasiado profundo para expresarlo. La conexión entre el Sharingan, la liberación de la madera de Hashirama y las bestias con cola parecía casi predestinada. Volviendo su mirada hacia el horizonte, Madara no pudo evitar sentir como si una fuerza invisible estuviera orquestando estos eventos, moviendo los hilos del destino. Madara, ¿qué pasa? Preguntó Hashirama, inclinando la cabeza. Nada, respondió Madara con una leve sonrisa. Solo creo que tu perspectiva sobre las bestias con cola es intrigante. Su conversación terminó al entrar en Konoha, donde los clanes reunidos, Iga, Akimichi, Nara, Yamanaka y otros, prorrumpieron en aplausos. Incluso el estoico Senju Tobirama esbozó una inusual sonrisa burlona al aceptar los pergaminos. El momento fue una celebración de logro, un triunfo compartido para la aldea. Pero para Madara, algo más oscuro se gestaba bajo la superficie. Su inquietud por la ausencia de su clan y las preguntas sobre el destino, que se arremolinaban en su mente, persistían como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Capítulo 48. La primera luz del sol se extendió suavemente por la tierra, proyectando su calor sobre Konohagakure. Sus rayos impactaron primero en la imponente roca Hokage, iluminando la cabeza pulida del primer Hokage con un resplandor radiante. En la oficina del Hokage, Senju Hashirama reprimió un bostezo que dejaba claro que no había dormido lo suficiente. Hokage-sama, aquí están los documentos esenciales de los últimos meses, anunció Senju Momoka, con los brazos llenos de una pila de papeles de casi la mitad de su altura. La mirada de Hashirama se volvió distante, teñida de desesperación. Acababa de regresar de una misión y ya estaba inmerso en el trabajo. ¿Pero qué opción tenía? Él era el Hokage. Muy bien, vamos a tomarlo uno a la vez, suspiró. Momoka le entregó el primer documento y él se puso a trabajar. Proyecto de construcción del distrito comercial de Konoha, aprobado. Nueva lista de estudiantes para la próxima generación de la Academia Ninja, no hay problema. En el fondo, Hashirama deseaba que más niños crecieran lejos de las sombras de la guerra. Aprobado. Presupuesto para las operaciones del segundo trimestre de la AMBU, Hashirama mordió la pluma pensativo. La existencia de los AMBU aún le generaba dudas. ¿De verdad necesitaba una unidad de protección personal? No era esto. Pero al final, lo admitió. Era por el bien de Konoha. Aprobado. Mientras Hashirama avanzaba con sus tareas, alguien llamó a la puerta. Entra, llamó. La puerta se abrió para revelar nada menos que su hermano menor, Senju Tobirama, con su habitual expresión estoica. Hermano, alto ahí, Tobirama. Interrumpió Hashirama con severidad, pillando a su hermano completamente desprevenido. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Tienes el descaro de preguntar? Mira lo que has estado haciendo mientras yo no estaba.
Hashirama dejó caer un pergamino sobre el escritorio y le indicó a Tobirama que lo revisara. Tobirama entrecerró los ojos al desenrollar el pergamino. Se le encogió el corazón al ver su contenido. Sello de erradicación de la lengua maldita estado. Casi terminado efecto. Permite al usuario establecer palabras prohibidas para el objetivo. Si éste las pronuncia, el sello se activa, liberando chakra y matándolo instantáneamente. Notas. Mayor eficacia al grabarse en la lengua. Ideal para garantizar la confidencialidad. Sello de los 4 símbolos estado. Casi terminado efecto. Se activa cuando el usuario muere, liberando su sangre en una explosión que forma un sello esférico que envuelve los materiales cercanos y los arrastra al más allá. Notas. Arriesgado debido al sacrificio que requiere. Si se ejecuta mal, solo puede atrapar objetivos insignificantes. Úsalo con extrema precaución. Tobirama cerró el pergamino con expresión indescifrable. Sabía que lo habían atrapado, y no tenía sentido negarlo. Se preparó para lo que venía a continuación. Tobirama. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Y ahí llegó, la conferencia. Esta es una nueva era, una era que debe estar presidida por la paz. Como líderes, debemos dar ejemplo. Hashirama caminaba de un lado a otro por la habitación, gesticulando dramáticamente. Y sin embargo, aquí estás, desarrollando jutsus prohibidos a diestro y siniestro. ¿Controlando a otros? ¿Sacrificando tu vida? ¿Qué parte de esto te dice paz? De pie a un lado, Momoka luchaba por contener la risa. Mientras tanto, Tobirama miraba al techo, sin que su rostro delatara emoción alguna. Hacía tiempo que se había acostumbrado a estas diatribas. Además, discutir con su hermano solo sumiría a Hashirama en uno de sus episodios de melancolía. Lo mejor era dejarlo despotricar hasta que se cansara. 20 minutos después, Hashirama finalmente se detuvo, bebió un poco de agua e hizo su declaración final. Entrégame todos tus jutsus prohibidos. Los sellaré para su custodia. Tobirama arqueó una ceja. No discutió. Estas técnicas eran de su creación, y si estaban selladas por ahora, siempre podría recuperarlas más tarde si fuera necesario. O, mejor aún, podrían usarse como recompensas para motivar a sus subordinados. Además, añadió Hashirama, ese jutsu de clon de sombras que usas, ponlo también en el pergamino. Consume demasiado chakra. Alguien podría excederse y acabar muerto. Entendido, suspiró Tobirama. Tomó el pergamino y comenzó a inscribir el jutsu, empezando con la técnica clon de sombra. 20 minutos después, le entregó el pergamino sellado a Hashirama, quien lo guardó de inmediato. Tobirama se giró para irse, pero se detuvo cuando Hashirama volvió a llamarlo. Esperar. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Tobirama, volviéndose. Viniste aquí por algo, ¿verdad? ¿Qué era? Ante eso, Tobirama se quedó paralizado. Había venido por una razón, pero después de ser reprendido tan severamente, el asunto le pareció trivial. A juzgar por la actitud de Hashirama hacia los jutsus prohibidos, Tobirama dudaba que su propuesta fuera aprobada. No importa, murmuró antes de salir. Aún así, no preguntar era como una picazón que no podía rascar. Después de todo, el camino a la verdad estaba justo enfrente, lo que obligaba a Tobirama Senju a explorarlo. No es para tanto, dijo Tobirama mientras sacaba un tubo de ensayo y una aguja sin abrir de su bolsa. Solo quiero tomar prestado un vial de tu sangre para una investigación. ¿Nani? Los ojos de Hashirama Senju se abrieron como platos. ¿Quieres estudiarme? Si Hashirama no recordaba mal, le había advertido a Tobirama sobre esto hacía mucho tiempo. Pero ahora, Hashirama levantó la mano derecha, formando el sello de la oposición. El jutsu aún no se había activado, pero el edificio Okage pareció temblar levemente, como si presentiera la tormenta inminente. El aire se tensó, cargado con una amenaza tácita. Bien, bien. Olvídalo, hermano, solo bromeaba. Si no quieres, no pasa nada. Tobirama retrocedió presa del pánico, con el corazón latiéndole con fuerza. Maldijo a Kakuzu 1000 veces. Era culpa de ese hombre por sembrar esa curiosidad insaciable en su mente. Si no, ¿cómo podría haber provocado el desastre de hoy? Cerca de allí, Senju Momoka intervino, tratando de calmar la situación. Líder del clan, déjalo pasar. Tobirama no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Momoka estaba tan nerviosa como Tobirama. Sabía que el sello de Hashirama se debía más a su respeto por su entrenamiento ninja que a una intención real de hacerle daño. Pero si Hashirama usaba un jutsu sin pensarlo 2 veces, Tobirama sin duda sufriría la educación amorosa de su hermano. 10 minutos después, un tubo tras otro se llenaron de sangre del brazo de Hashirama.
Tras retirar el tubo de ensayo de su brazo, Hashirama le arrojó con indiferencia el vial lleno a Tobirama, luego tomó otro tubo de ensayo, conectó una aguja nueva y continuó extrayendo su propia sangre. «Hermano, ¿qué haces?», balbuceó Tobirama, mirando los 6 o 7 frascos de sangre que ya tenía en las manos. Esta era la preciada esencia vital de su hermano. ¿Por qué Hashirama actuaba como si la sangre fuera gratuita hoy? Tobirama, entiendo tu amor por investigar jutsus prohibidos, comenzó Hashirama con un suspiro. Sinceramente, me siento mal por prohibir siempre a los que estudias. Así que, para evitar que, experimentes con otros, simplemente toma mi sangre y haz tu investigación. Tobirama quedó completamente anonadado. Nunca imaginó que obtendría un permiso así. Ya basta, hermano, dijo finalmente Tobirama, con la voz teñida de desesperación. ¿Suficiente? Hashirama levantó la vista, con incredulidad en el rostro. Toma más. Así podrás investigar durante más tiempo. Es doloroso extraer sangre, sí, pero, sonrió cálidamente, casi con burla. ¿Qué clase de hermano mayor sería si no consintiera a mi pequeño y tonto Otouto? Capítulo 49. Jutsu de clones de sombras múltiples. Bang. 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 Con el sonido de múltiples explosiones, varios clones de sombra aparecieron en el patio. Kosuke, ligeramente jadeante, esbozó una sonrisa de satisfacción. Kakuzu-sensei, lo logré. No está mal, dijo Kakuzu, con una mirada de aprobación momentánea antes de volverse severa. Pero aún estás lejos del éxito. ¿Entiendes? Kosuke lo entendió de inmediato, dispersando a todos los clones con un rápido sello manual. El chakra que recuperó alivió la fatiga de su joven rostro. Con apenas 10 años, Kosuke, un niño nacido con todos los privilegios de un noble heredero, comprendió la importancia de controlar su propio ritmo. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre los fundamentos de un ninja en la batalla? Sí, Kakuzu-sensei. Dijiste que lo más importante en una pelea ninja es el ocultamiento. Correcto. El ninjutsu indetectable y las técnicas secretas son las herramientas definitivas de un ninja para cambiar el rumbo. El jutsu que me has estado enseñando será mi as en la manga. Aunque joven, Kosuke captó conceptos rápidamente y se adaptó. Su capacidad para extrapolar desde lo básico lo distinguía enormemente de sus compañeros. Kakuzu asintió brevemente. Bien. Ahora ve a jugar. Te enseñaré más cuando tenga tiempo. Gracias Kakuzu-sensei. Al desaparecer la figura de Kosuke en la distancia, Kakuzu esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Estirándose, el crujido de sus articulaciones resonó en el aire. Los hilos negros de su cuerpo se retorcieron, acomodándose en la postura más cómoda. Aunque la técnica del miedo al rencor terrestre le otorgó a Kakuzu la vida eterna, lo hizo a costa de los atributos naturales del cuerpo humano. Esta limitación le impidió practicar personalmente muchos ninjutsus o artes secretas. Sin embargo, eso no impidió su comprensión de ellas. Mirando su amplia palma, Kakuzu reflexionó en silencio. Si pudiera recuperar aunque sea una pizca de mi vitalidad física, podría dominar todas las técnicas que estudié junto a Tobirama Senju. La pregunta es, ¿cuándo tendré la oportunidad de experimentar con las células de Hashirama-sama? Kakuzu sabía que no debía tentar a la suerte. Mientras Hashirama siguiera vivo y sano, preguntar directamente era imposible. Pero eso no le preocupaba. El tiempo era lo de menos. Podía esperar. Al día siguiente las breves vacaciones de Kakuzu terminaron cuando se echó una bolsa de cuero al hombro y regresó al trabajo. A diferencia de sus agitados días anteriores en el laboratorio, su rutina actual era sencilla. Al entrar al laboratorio, dejó su bolso a un lado, preparó una taza de té fuerte y sacó el compendio médico completo del estante. Se acomodó en su asiento y encendió un cigarrillo que había comprado a un vendedor ambulante. La primera bocanada golpeó sus pulmones como un puñetazo, pero el fuerte pinchazo resultó extrañamente refrescante. Después de 2 horas aproximadamente de este supuesto trabajo, se oyó una voz desde fuera de la puerta. Disculpe, ¿está Kakuzu-sama aquí? Adelante. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre de mediana edad. No vestía un chaleco antibalas de Konoha y claramente no era un ninja, pero el tenue chakra que emanaba de él, junto con su protector frontal de Konoha, insinuaba su función administrativa. Ah, Hirata. Ya ha pasado un mes, ¿no? Claro que sí. Con mi relación con Kakuzu-sama, debería registrarme mensualmente, ¿no? Hirata no se anduvo con rodeos y se sentó frente a Kakuzu. Sacó un sobre grueso de su bolso y se lo entregó.
Kakuzu-sama, aquí está su paga. Dejando a un lado su libro, Kakuzu tomó el sobre y empezó a contar el grueso fajo de billetes que contenía. Hirata observaba con nerviosismo cómo Kakuzu hojeaba el dinero meticulosamente, un billete a la vez. Para cuando Kakuzu terminó el primer conteo, su mirada penetrante le hizo un nudo en la garganta a Hirata. Kakuzu inició un segundo conteo, esta vez volteando los billetes en orden inverso. Aunque el proceso fue lento y deliberado, Hirata no se atrevió a quejarse. Simplemente rezó en silencio para que la cantidad fuera la correcta esta vez. La última vez que hubo una discrepancia, Kakuzu casi destrozó todo el departamento de finanzas, y ni siquiera Tobirama Senju pudo calmarlo. Finalmente, con un suave silbido, el último billete volvió a colocarse en su lugar. Ni un yen menos ni más. 65.000 exactamente, Hirata. Tus cálculos son impecables hoy. Un suspiro de alivio escapó de Hirata mientras se secaba el sudor de la frente. ¡Genial! Todavía tengo que entregar el resto del sueldo, así que me despido. Adelante. Hirata no perdió ni un segundo más, recogió sus pertenencias a toda prisa y salió corriendo del laboratorio. Kakuzu, por otro lado, guardó sus ganancias con una sonrisa de satisfacción. En cuanto a la industria del vidrio, estaba casi saturada tras unos años de rápido desarrollo. Aún así, seguía generando decenas de millones de dólares en ganancias netas cada mes para Kakuzu, un jefe que no intervenía. No podía evitar pensar en la montaña de dinero que guardaba en el sótano de su casa. Juntó las manos y entrelazó los dedos, murmurando para sí mismo, ya es hora de volver a contar mi fortuna. Anillo, 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 Kakuzu extendió la mano y apagó el despertador. A lo largo de los años, había mantenido una costumbre. El sonido de una alarma es una orden. El tiempo pasó volando, y antes de que se diera cuenta, ya era la hora de comer. Kakuzu, un hombre puntual, salió puntualmente, sin llegar ni un minuto antes ni un minuto después. Pero antes de salir, tomó un documento. Era el informe de trabajo de este mes. Caminando por las bulliciosas calles, la animada multitud resaltaba la prosperidad de la zona. Entró en Ichiraku Ramen. 2, jefe, Chasu Ramen, ordenó Kakuzu, extendiendo la palma de la mano hábilmente. El dueño lo entendió al instante. Enseguida, Kakuzu-san. 5 tazones de ramen en camino. En un instante, le colocaron 5 tazones humeantes de ramen. Kakuzu los devoró con rapidez, como una tormenta que consume el cielo. Una vez terminados, se dirigió a una casa de Tenko no Agakure para descansar una hora. Finalmente, cuando el segundero del reloj marcó las 2 de la tarde, Kakuzu abrió los ojos. Unos saltos después, desapareció de la casa de té y reapareció en la puerta de la oficina del Hokage. Después de tocar y recibir permiso, Kakuzu entró. Allí estaba, el hombre conocido como el dios Shinobi. Sin embargo, a juzgar por su estado actual, Hashirama Senju parecía un poco abrumado. Las pilas de documentos en la oficina eran considerablemente más grandes de lo habitual. Señor Hokage. Ah, Kakuzu. Pasa, toma asiento, saludó a Hashirama cálidamente. Kakuzu se sentó frente a él y le entregó el documento. Hokage-sama, aquí está mi informe mensual. Jaja, déjalo ahí, dijo Hashirama, señalando casualmente un lugar al azar en el escritorio. Kakuzu levantó una ceja y pensó, bueno, si a él no le importa, a mí tampoco. Después de todo, el informe no contenía nada particularmente significativo. Hashirama le dedicó a Kakuzu una sonrisa tímida. De todas formas, nunca había leído esos informes. Ambos intercambiaron una mirada y rieron con complicidad. Hokage-sama, ¿qué le tiene tan ocupado? Ah, míralo tú mismo, suspiró Hashirama, deslizando un fajo de cartas hacia Kakuzu. Mensajes de las otras naciones. Solicitan una cumbre de los 5 Hokages. Mensajes. Sin dudarlo, Hashirama dejó que Kakuzu leyera el contenido. Una carta comenzaba. Al estimado Hokage, soy el Raikage. He oído que su aldea ha capturado con éxito a todas las bestias con cola. Kumogakure está profundamente agradecida, pero, otra lectura. Respetado Hokage, en nombre de Iwagakure, los invito a una cacería a lo largo de la frontera. Mientras Kakuzu hojeaba la correspondencia, sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio. Rápidamente captó la esencia de sus intenciones. Al final, todo se redujo a las bestias con cola. Al ver que Konoha las había conquistado todas, las demás grandes naciones quisieron una parte del pastel. De ahí la petición de la llamada cumbre de los 5 Hokages. Esto implicó una decisión de Hashirama que tendría profundos efectos en el futuro. La distribución de bestias con cola a otras aldeas.
En retrospectiva, esta decisión fue a menudo criticada como un error. Muchos en la vida anterior de Kakuzu se habían burlado de ella, considerándola una tontería. Durante mucho tiempo, incluso el propio Kakuzu compartió esa opinión. Pero ahora, después de haber vivido en este mundo y haberlo experimentado de primera mano, su perspectiva había cambiado. Aún así, Kakuzu tuvo que preguntarle una cosa a Shirama antes de continuar. Okage-sama, si su decisión aún no logra traer la paz al mundo shinobi, ¿qué sucederá? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken capítulo 50. La brisa fresca susurraba y el suave murmullo del agua resonaba por la tierra. El río Naka, que serpenteaba a través de gran parte de la Tierra del Fuego, serpenteaba tranquilamente por Konohagakure. Sus aguas habían nutrido innumerables vidas en esta tierra, presenciando su auge y decadencia a lo largo de los siglos. Hoy, sin embargo, la atmósfera habitualmente tranquila parecía vibrar con un trasfondo de emoción. Aún así, el río mismo permanecía sereno, imperturbable, mientras los árboles a lo largo de sus orillas se mecían suavemente con la brisa. Había calma, pero también un sutil toque de descontento impregnaba el aire. En el santuario Naka, una cámara aislada estaba iluminada por hileras de antorchas parpadeantes, que proyectaban sombras danzantes que imitaban a dos artistas en movimiento. La tenue calidez que proporcionaban suavizaba la atmósfera, por lo demás sombría, de la habitación. Bajo la tenue luz se alzaba un imponente monumento negro, cuyo origen estaba envuelto en misterio, del que solo se sabía que fue dejado por antepasados Uchiha. Ante la lápida, Uchiha Madara pulía en silencio su icónico Gunbai. Cada roce del paño contra el abanico producía un sonido metálico distintivo que reverberaba por toda la cámara. La mirada de Madara permaneció fija en su arma, una fiel compañera desde el período de los reinos combatientes, que lo había acompañado en incontables batallas, forjando su leyenda en la historia. Sin embargo, al examinarla, notó leves rastros de óxido en su superficie, algo que nunca antes había visto. Mientras Madara atendía a su abanico, 3 miembros del clan Uchiha estaban detrás de él, liderados por Uchiha Akira, quien había venido a discutir asuntos urgentes. Líder del clan, ¿te has enterado? Toda la aldea está llena de rumores. Dicen que los Kage de las otras 4 grandes aldeas pronto se reunirán en Konohagakure para la primera cumbre de los 5 Kage. Dicen que es una reunión diplomática, pero sabemos la verdad. Buscan a las bestias con cola, nuestras bestias con cola, que tú mismo capturaste. Líder del clan, no podemos entregarlos sin compensación. Madara continuó con sus movimientos metódicos, volteando el Gunbai para pulir el lado opuesto, aparentemente impasible ante sus apasionadas palabras. Finalmente, habló con voz serena pero autoritaria. ¿Ya oíste la noticia? Dime, ¿qué propones que hagamos? Al escuchar la respuesta de su líder, Akira y los demás parecieron revitalizarse. Avanzaron con los puños apretados, deseosos de compartir su plan. Líder del clan, las demás aldeas han difundido temores infundados sobre Konoha para crear una falsa narrativa de amenaza. No podemos permitir que esto siga así. Si quieren las bestias con cola, que paguen un alto precio. Recursos, tierras, riquezas, e incluso jutsus prohibidos. Exactamente. Líder del clan, debemos afirmar nuestro lugar en Konoha. Esta es una oportunidad para demostrarle a toda la aldea que los Uchiha son indispensables. Su fervor era palpable, pero se silenció bruscamente cuando Madara dejó caer el Gunbai con fuerza al suelo con un estruendo resonante. El agudo sonido resonó por toda la sala, y los miembros más jóvenes del clan se quedaron paralizados, con la mirada fija en su líder. Madara se levantó lentamente, colgándose el Gunbai a la espalda. Al girarse, su Sharingan se activó, transformándose en el temible Mangekyou Sharingan. Su presencia cambió. La figura serena que pulía una reliquia desapareció, reemplazada por el guerrero curtido en la batalla del período de los reinos combatientes, que irradiaba un aura de fría decisión. Pasó junto al grupo atónito y su voz resonó al pronunciar palabras que no podían comprender del todo. Quien se contenta con una paz pasajera nunca alcanzará la verdadera armonía. Una leve y enigmática sonrisa se dibujó en sus labios al salir del santuario, desapareciendo en la noche. Tras él, los miembros del clan permanecieron desconcertados, incapaces de descifrar sus palabras de despedida. Mientras tanto, en el corazón de Konohagakure, la aldea bullía con una actividad sin precedentes. Las tierras fértiles, la exuberante vegetación y la vibrante comunidad la convirtieron en un faro de prosperidad, floreciendo incluso en los breves años transcurridos desde el fin del período de los reinos combatientes.
Política, económica y militarmente, Konoha había ascendido a la cima del mundo shinobi. Ninguna otra gran nación podía compararse. Las calles estaban más animadas que nunca, llenas de aldeanos que se mezclaban con forasteros vestidos con atuendos peculiares. Esta afluencia de visitantes extranjeros no era solo resultado de las políticas abiertas de Konoha, sino también consecuencia de la inminente cumbre de los 5 Kages. Los líderes de las 5 grandes naciones se reunían para debatir asuntos que definirían el futuro. El carácter histórico del evento atrajo a innumerables espectadores, deseosos de presenciar la historia o, al menos, vislumbrar a las poderosas figuras presentes. Sin embargo, el aumento de actividad también planteó desafíos para las fuerzas de seguridad de Konoha. Aunque improbable, la idea de que alguien se atreviera a perturbar la aldea en su apogeo era casi ridícula. Konoha estaba fortificada por algunos de los clanes más poderosos. Los Senju, Sarutobi, Shimura, Ino Shika CH, Iga y muchos otros. Cualquier aspirante a alborotador se vería sometido en cuestión de segundos. Más importante aún, cualquier acto de sabotaje durante este momento crítico equivaldría a avergonzar a su propio pueblo y socavar su posición en las negociaciones. Los de otras aldeas que visitaban Konohagakure sabían que no debían causar grandes disturbios. Cualquiera con 2 dedos de frente podía darse cuenta. Pero travesuras menores. Eso era justo. Y eran precisamente esos pequeños actos problemáticos los que ponían a prueba la capacidad defensiva de Konoha. A las puertas de Konoha, el siempre estoico Senju Tobirama vigilaba, con una expresión tan inmutable como una máscara tallada. A su lado, varios representantes de los diversos clanes ninja de Konoha, apostados allí como los rostros de la aldea. Su presencia tenía un doble propósito: dar una cálida bienvenida a los visitantes y atender a las llegadas especiales. Sin embargo, con el rostro severo de Tobirama, de cobrador de deudas, al saludar a los recién llegados, uno podría preguntarse si estaba allí para dar la bienvenida a los invitados o para asustarlos. Oye. La voz áspera de Tobirama rompió el silencio al volverse hacia Kakuzu, que estaba recostado en el suelo, absorto en un libro. ¿No crees que estar aquí parado en la puerta es demasiado? Kakuzu cerró su libro con un ruido silencioso, se estiró perezosamente y lanzó una mirada de reojo a Tobirama. Eres un Senju, un asistente del Hokage y el rostro de Konoha. Si no eres tú, ¿entonces quién? En todo caso, continuó Kakuzu con una sonrisa burlona, soy yo el que no debería estar aquí. Estaba perfectamente contento en mi laboratorio, y me arrastraste hasta aquí para esto. ¿Qué significa esto, Tobirama? Tobirama metió las manos en los bolsillos y miró a Kakuzu sin impresionarse. Deja de fingir. Sabes que las defensas de la aldea están al límite. Si ocurre algo grave, me da igual que las demás aldeas queden mal paradas, pero Konoha, eso no es negociable. Necesitamos shinobi de élite de guardia. Si no, no te habría llamado. Kakuzu asintió pensativo, con expresión repentinamente seria. Vaya halago. Vale, te lo concedo. HMPH. Tobirama soltó una pequeña burla orgullosa. Bien. Me alejaré un rato. Mientras no esté, tú te encargarás de vigilar. No dejes que se cuele ningún sospechoso. Tan pronto como Tobirama terminó de hablar, Kakuzu volvió a sentarse rápidamente, con el libro en la mano. ¿Qué demonios es esto? Tobirama frunció el ceño, pero se obligó a contener la irritación. Ya lo acordamos. Te pago 1,5 veces tu tarifa habitual por ayudarme. ¿No te basta? Kakuzu arqueó una ceja y su mirada se agudizó. Ah, entonces sí lo entiendes. Estoy aquí para ayudar con el trabajo, no para responsabilizarme. Me estás diciendo que vigile la puerta, pero si algo sale mal, ¿no será yo el único responsable? La paciencia de Tobirama se estaba agotando. ¿Qué quieres entonces? Poniéndose de pie, guardando su libro, Kakuzu levantó 3 dedos. Si quieres que me haga responsable, te va a costar el triple de dinero.